la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 al 23, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y este es el 22, vamos a leer lo que dice el versículo 23. El versículo 23, en nuestro versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No debemos de olvidarnos, ¿verdad?, el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No debemos de olvidarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y aquí, como dice la palabra, ¿verdad?, lavados los cuerpos con agua pura, lavados nuestros cuerpos con agua pura, con la palabra de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos la fe viva, ¿verdad?, de que Cristo va a venir. Mantengamos esa fe, ¿verdad?, renovada en el Cristo, en oración, perseverando. Eso es lo que atrae un despertar espiritual, ¿verdad? Que nos mantengamos pegados a Él. Pero también aquí el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santo. Así que no desperdiciemos la oportunidad y no olvidemos, ¿verdad?, que Él es bueno y Él nos recibe si nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Y le decimos, Señor, necesito un despertar espiritual con urgencia. Me he dormido, me he olvidado de ti. He olvidado, Señor, lo que has hecho por mí, pero hoy es el día que el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad?, que vayamos hacia Él. Él nos da una nueva oportunidad. En el segundo punto es la obra que Dios ha hecho, está haciendo y hará en mi vida y en mi familia. Este es un punto muy importante, ¿verdad? La obra que Dios ha hecho y está haciendo y hará en mi vida y en mi familia. Conforme vamos caminando a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos va transformando, Dios nos va renovando. Debemos de estar pegados a Él, ¿verdad? Porque también sabemos que tenemos la esperanza de que también nuestra familia va a venir a Él. Amén, conforme caminemos a su voluntad. Y también recordemos que Cristo tiene planes para nosotros, conforme a su voluntad. Solo está que nosotros sigamos el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. En segundo punto es no relacionarnos con los placeres que el mundo ofrece. Esto es algo muy interesante y muy importante, ¿va? Porque recordemos de dónde Cristo nos ha sacado. Si antes, ¿verdad?, hay personas que Dios, ¿verdad?, prácticamente les ha sacado del baile. Prácticamente eso lo ofrece el mundo. Dios los ha sacado del alcoholismo, eso lo ofrece el mundo. Y es necesario que no volvamos a esos lugares. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad? Somos humanos y el diablo sabe en dónde tocarnos y con qué dardos lanzarnos para hacernos caer. Entonces no debemos relacionarnos con los placeres del mundo, con ningún placer que el mundo ofrece. Debemos relacionarnos, debemos de tener mucho cuidado con todo esto, porque si estamos jugando con el pecado tarde o temprano vamos a caer. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 5:8 para entender este punto. Vamos a ver qué dice Efesios 5:8 para entender este punto. Amén. Acompáñeme a la palabra de Dios a Efesios 5:8 para entender lo que dice este punto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:8. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es importante este versículo, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo Dios te ha renovado, Dios me ha renovado. Antes no le conocíamos y caminábamos en tinieblas, caminábamos en pecado, pero hoy que somos hijos de Dios, que recibimos a Cristo, ¿verdad? Ya no debemos de andar en esas tinieblas, porque ahora somos luz en el Señor. Así que debemos de andar como hijos de luz, amén, como hijos de Dios, en las obras, ¿verdad?, que Cristo quiere que andemos en su palabra, que andemos con los hermanos, que andemos conforme a su voluntad y no la nuestra, que andemos en luz, que andemos practicando la luz, que practiquemos lo que Dios quiere que practiquemos y no lo que el mundo quiere que hagamos, porque si no nos vamos a perder muy fácilmente. Entender que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Vivimos en el mundo, sí, estamos aquí en este mundo, sí, pero ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo, fuimos apartados de que recibimos a Cristo, perdón, para algún día partir con Él.
Entonces ya estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Debemos de tener muy en cuenta todo esto. Y en el punto B, no debemos agradar al mundo, sino a Dios. Debemos de agradar a Cristo, debemos de agradar a Dios, debemos hacer la voluntad de Dios día a día. Ya no debemos de agradar al mundo, ya no debo hacer lo que hacía antes, porque ahora ya recordemos que somos nuevas criaturas. Y para poder tener con urgencia un despertar espiritual, ya no debo hacer eso, ya no debo andar conforme al mundo, ya no debo agradar al mundo, sino a Dios. Amén. En el tercer punto dice disponernos al servicio de la obra de Dios. Este es un punto muy importante porque para tener un despertar espiritual también debemos de andar en la obra de Dios. Debemos de estar pegados a Dios y lo que Dios quiere que hagamos, hacerlo, relacionarnos con los hermanos, relacionarnos en la iglesia, relacionarnos en lo que Cristo quiere que hagamos para no andar, ¿verdad?, desenfocados y que no nos apaguemos, sino que tengamos un despertar espiritual día a día, disponernos al servicio de la obra de Dios, ser constantes al congregarnos en la iglesia. Este es un punto muy importante que yo he tocado y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Debemos de estar en unidad, debemos de estar congregándonos cada domingo, cada martes de estudio, cada jueves de oración, cada viernes de culto. Es necesario para poder tener un despertar espiritual. Si voy cada domingo a la iglesia y me alimento de lo que me da el mundo, ¿ustedes creen que qué es lo que voy a dar? Voy a dar lo que me da el mundo y me voy a adormecer espiritualmente y la obra de la carne va a salir en mí. En el punto B, poner a los pies de Dios y de su obra lo que soy. Poner a los pies de Dios y de su obra lo que soy. Debemos de prestarnos para la obra de Dios, así como somos, así como estamos, así como llegamos y dejar que Dios nos limpie, dejar que Dios nos renueve, para que Dios nos empiece a usar y Dios nos empiece a limpiar de todos los pecados ocultos, de todo lo que podemos traer arrastrando y así venga ese despertar espiritual con urgencia. No tener miedo a los desafíos que Dios lanza. Este punto también es muy interesante porque muchas veces nos limitamos nosotros como seres humanos y decimos, Señor, es que yo no puedo, Señor, es que yo no lo puedo lograr, es que, Señor, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro. Pero, hermanos, debemos de entender algo, que cuando nos ponemos, ¿verdad?, y nos disponemos para servir a Dios, Dios es el que hace la obra, nosotros somos instrumentos nada más y es el que habla. Amén. Vamos a ir a Hechos 6:3 al 7 para entender lo que es este punto. Acompáñeme al libro de Hechos 6:3 para entender lo que es este punto. Amén. Y se los voy a leer a continuación para que vean lo que dice, para tener con urgencia un despertar espiritual, porque lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. Porque dice la palabra de Dios en Hechos 6:3 al 7. Dice la palabra, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Clara, que cuando nos disponemos al servicio de Dios, ¿verdad?, lo que soy, Dios nos va limpiando y Dios nos va dando talentos y dones, pero Dios nos va llenando de fe, Dios va llenando de su Espíritu Santo y creemos en oración y creemos con todo nuestro corazón que Dios va a hacer la obra también en ustedes y en nosotros, así como la hizo en estos hombres que estaban llenos de fe y que estaban llenos del Espíritu Santo. Debemos también nosotros de buscar de Cristo para también tratar de ser como estos hombres. Amén. En cuarto punto, mantener una constante relación con Dios. Esto es algo muy importantísimo, hermanos, mantener una relación constante con Dios, no de un día a la semana, una vez al mes, 5 minutos al día, sino que estar en una constante relación con Dios en las de la mañana, desde que me levanto, de temprano, buscarlo, tratar de buscarlo en la madrugada, tratarlo de buscar cuando te levantas, antes de que te vayas a hacer tus afanes o lo que tengas que hacer, buscar de la presencia del Señor y mantenerte en una constante relación con Dios también en la palabra de Dios. Amén, a través de la oración. Es muy importante, no hay otro método para el cristiano, no hay otro método, como lo comento,
para el cual buscar tener una relación con Cristo, sino a través de la oración. Entremos al cuarto, ¿verdad? Y ahí manifestemos todo lo que traemos, todo lo que necesitamos ante Cristo, todas nuestras emociones, todas nuestras preocupaciones y toda esa relación constante con Cristo para que Él haga. Amén. Punto B, a través de la lectura de las Escrituras. Debemos de buscar a Cristo a través de las Escrituras porque solamente así lo vamos a conocer. Si queremos tener un despertar espiritual realmente, ¿verdad? Con urgencia, necesitamos leer la palabra de Dios, no nomás 5 minutos, sino nomás por encimita, sino tener esta relación constante con Él, ¿verdad? Tomarse tiempo de una media hora, 20 minutos, y lo que no entendamos, ¿verdad? Dejarlo de lado, pero lo que entendamos, buscar los contextos, ir más allá, ¿verdad? Escudriñar, escarbar, para poder entender los caminos de Dios que son misteriosos, pero a todo aquel que le busca y escudriña la palabra de Dios le son revelados. Amén. Y a través del ayuno también, este punto es importante porque debemos de ayunar también para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, mengue, nuestra carne mengue y el espíritu se fortalezca. Vamos a ver lo que dice Mateo 26:41. Debemos de buscar a Cristo en oración, es demasiado importante buscar a Cristo desde la mañana, en la madrugada, antes de levantarnos, al acostarnos, como dice su palabra. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo 26:41. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo y Cristo nos está hablando a través del Espíritu Santo claramente, ¿verdad? Y dice que tenemos que velar y tenemos que estar orando para que no entremos en tentación, ya que nuestra carne, ¿verdad? Siempre está ahí tratando de hacer obras malas, pero mientras estemos pegados hacia Cristo, ¿verdad? Esa carne va a ser sometida y el Espíritu se va a llenar y nuestro espíritu se va a llenar y el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para no entrar en tentación. A la verdad, el espíritu de la verdad está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto y el Espíritu Santo, claro que está dispuesto, pero todo depende de nosotros también, que busquemos a Cristo, que velemos, lloremos, ¿verdad? Para no entrar en tentación, porque también dice que nuestra carne es débil. En cualquier momento podemos caer, dice la palabra de Dios que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de estar en constante oración, velando, orando en todo tiempo, aprovechando los tiempos porque los días son malos. Todo el tiempo que tengas tú para libre para leer la palabra de Dios, ocúpate en ello. Todo el tiempo libre que tengas, ¿verdad? Para estar orando en tu cuarto, ora. No te pases horas viendo Netflix, viendo TikTok. No te pases horas desperdiciando tu tiempo, ya que el fin se acerca y el tiempo de que Cristo, el tiempo de que Cristo venga está cerca. Entonces aprovecha el tiempo, vela y ora, porque tarde o temprano lo que nosotros nos alimentemos, eso es lo que nos va a dar la carne o el espíritu y todo sale a flote. Si tú estás alimentando tu carne, eso es lo que vas a dar. Si tú estás alimentando tu espíritu, eso es lo que vas a dar. Si tú estás alimentando tu espíritu a través de la palabra de Dios, de la oración, el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a dar palabra de vida, te va a renovar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Así que hay que buscar de Cristo con urgencia para tener ese despertar espiritual. Dios les bendiga grandemente este día. Sigan hacia adelante caminando con Cristo y busquen de Él porque el fin se acerca. Amén.